En este vídeo introduciremos el concepto de integral. Veremos algunas de estas propiedades y presentaremos todos los conceptos relacionados con las integrales. El problema que nos planteamos es con una función positiva definida en un intervalo cerrado a b. Vamos a suponer que esa función es continua, como digo, positiva. Tendrá una representación gráfica y lo que se plantea es calcular el área delimitada por la gráfica de la función f de x, el eje x y las rectas verticales x igual a y x igual a b. O sea, queremos calcular este área. Desde la antigüedad existen métodos para calcular áreas. Evidentemente, si tenemos el área de un cuadrado, de un rectángulo, de una figura geométrica, un polígono, pues existen fórmulas para calcular estas áreas. Resulta muy sencillo. Sin embargo, cuando tenemos una línea curvada, pues ya calcular las áreas pues resulta complicado, como vemos aquí. Entonces, lo que se hacía desde la antigüedad es, en lugar de obtener el valor aproximado, calcular aproximaciones. Lo que se hacía era calcular aproximaciones mediante figuras geométricas que sí que se sabe calcular el área. Entonces, en este caso lo que se hacía es mediante cuadrados o mediante rectángulos. ¿Qué se hacía? Es intentar medir el área por defecto, introduciendo rectángulos dentro de esta zona y también por exceso, que era escribiendo rectángulos de forma que la unión de todos estos rectángulos superara. Para ello se hacían particiones de este intervalo y mientras la partición de este intervalo fuera con más valores, pues obtenían aproximaciones mejores al área. Bueno, pues existe una teoría matemática que se introdujo hace varios siglos que dice que ese área es lo que se llama la integral entre a y b de f de x de x. Y uno de los resultados más importantes de las matemáticas es aquel que relaciona el cálculo de este área con el cálculo de pendientes, esto es, con las derivadas. Hay un resultado, matemáticas, que afirma que está relacionada el cálculo de este área con las derivadas. O sea, que para calcular este área se pueden utilizar derivadas, o más bien lo que se llaman antiderivadas. Lo que dice este resultado, que se llama la regla de Barrow, es que si f es una función, f mayúscula, tal que su derivada es f minúscula, a una función tal se le llama primitiva, entonces ese área es sustituir f mayúscula en b menos sustituir en f a. Esto se conoce como la regla de Barrow y por lo tanto el calcular integrales
se reduce a calcular primitivas y sustituir. Y esto es un resultado muy importante. Como digo, una idea feliz de relacionar el cálculo de áreas con el cálculo de derivadas. Entonces, como hemos dicho, se dice que una función f mayúscula es una primitiva de otra función f si al derivar f mayúscula se obtiene f minúscula. Y se tiene una propiedad que dice que el conjunto de todas las primitivas de una función f de x es f de x más c, donde c varía en R, siendo f mayúscula de x una primitiva. O sea que en el momento tienes una primitiva, sumando c variando en R, obtienes el conjunto de todas las primitivas. Estamos realizando, sin entrar en detalle, un recorrido, una introducción a las integrales. Como vemos, por la regla de Barrow, calcular una integral se reduce a calcular una primitiva y sustituir. Se define la integral indefinida de f minúscula de x como el conjunto de todas las primitivas de f minúscula de x. Y se denota por el signo de la integral, que ya hemos dicho antes. Bueno, no lo he dicho antes, pero ese signo de la integral viene de S, de una S así deformada, porque una integral se puede ver como una suma. Entonces S de suma. Pues en el conjunto de todas las primitivas, que es la integral indefinida de f de x, se denota así. Y como hemos visto, por lo que hemos dicho anteriormente, esto no es más que f de x más c, donde c varía en R, siendo f una primitiva. Volvemos a lo anterior, regla de Barrow. Una vez que conozco una primitiva aplicando la regla de Barrow, calculo una integral definida. Lo hemos dicho para funciones f de x mayores o iguales que 0, pero también se puede hacer para funciones cualesquiera. En estos casos, pues si tú tienes una función cualquiera, pues lo único que haces es considerar los trozos donde la función es positiva, sumar las áreas y después la parte que es negativa pues resta las áreas. O sea que el área sería esta más, esta menos, esta más, esta menos, esta más. O sea, tendrías que sumar estas y restarles el valor de este área más el valor de ese otro área. Lo dicho, la regla de Barrow nos dice que para calcular, bueno, se cumple todo lo que hemos dicho aquí, pues la regla Barrow dice que para calcular una integral, también se llaman esto integrales o integrales integral definida, pues sobra con calcular una primitiva y sustituir. Por lo tanto, es muy importante el cálculo de primitivas y eso es lo que nos vamos a centrar en este tema. Antes de ello, vamos a ver algunas propiedades que satisface la integral, las integrales. Bueno, lo vamos a hacer para integrales definidas, pero estas mismas propiedades
que son relativas a las operaciones, pues también se satisfacen si incluimos lo que se llaman el a y el b, o sea, consideramos una integral definida, estos se llaman límites de integración. El a y el b que aparecen en la integral son límites de integración. Entonces vamos a las propiedades que satisfacen la integral. Ya digo que incluyendo límites de integración también se satisfacen para las integrales definidas. Y estas propiedades dicen que si tenemos dos funciones f de x y g de x, pues cumpliéndose las condiciones adecuadas, pues que la integral de la suma es la suma de las integrales. Bueno, y esto en principio no tiene mucho sentido porque observa que que la integral, estamos hablando de integral, esto es una integral indefinida de una función, es el conjunto de todas las primitivas de esta función, que sea un conjunto más un conjunto, pues no tiene sentido. Bueno, más o menos esto lo que se utiliza es como una regla cuando estamos calculando integrales, que lo que dice es que cuando tengo que calcular una integral de una suma, lo puedo hacer como integral de cada uno de los sumandos y al final, cuando acabas de calcular esa integral, pues sumas c variando en r, y esto es lo que significa esta propiedad. Más que una propiedad, podemos verlo como una regla. Lo dicho, si pusiéramos integrales definidas, pues esto sí que sería cierto. De la misma forma, también se tiene otra propiedad que dice que si tienes un número por una función y calculas esta integral, pues el número puede salir fuera. Se interpreta de la misma forma, pues estás calculando integrales, aplicas esta propiedad y cuando acabas la integral, pues tanto en este caso como en este, o cuando acabas una integral, lo que tienes que hacer es sumar c variando en r y ya está. Bueno, a partir de estas propiedades también, si quieres, se tiene una consecuencia, que es que la integral de la resta es también la resta de integrales. Con el matiz que hemos dicho anteriormente. Bueno, observa que una resta se puede suponer como una suma más en el opuesto de la otra función. O sea que una resta es suma con el opuesto, y entonces como suma aplicas la primera propiedad, lo expresas como suma de integrales, y como es el opuesto, pues sacas el escalar fuera quedándote un menos. O sea que esta propiedad 3 se sigue de la de arriba. No se tienen fórmulas ni para producto ni para la división, y esto pues es un fastidio porque eso hace que el integrar sea complicado y que incluso existan funciones elementales que vienen dadas por una expresión y que no existe otra función que venga dada por una expresión que sea su integral. O sea, existen funciones, entre comillas, que no tienen integral, que no tienen una función tal que al derivarla de la del inicio. Bueno, reincidimos en lo mismo, en el hecho de que calcular integrales definidas se reduce a calcular primitivas. Para el cálculo de primitivas podremos usar estas reglas y resulta muy importante el cálculo de primitivas porque para una integral definida, para una integral, con el hecho de conocer una primitiva, pues aplicando la regla de Barrow nos da el valor de la integral. Bueno, pues en los próximos vídeos ya vamos a pasar a calcular integrales. Para ello necesitamos unas fórmulas que, como estamos repasando, tú ya has visto en educación secundaria, y estas fórmulas pues las puedes descargar de un documento que tienes aquí entre la documentación de este módulo. Son las fórmulas de integración que en principio trabajándolas pues se te irán quedando y bueno, al final pues te las sabrás prácticamente de memoria, que es lo que interesa. Las fórmulas de integración, al igual que las fórmulas de derivación, hay que saberlas de memoria.